Muy buenas tardes, amigos, amigas. Reciban este día 23 de junio del año 2025 en este escenario jurídico. Sandra Yaya, un cordial saludo. Bien, apuntemos en este tema lo siguiente que tenemos. Durante estos 16 días que han transcurrido después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que fue un atentado que más bien se presentó para prácticamente generar un caos en este país, Colombia, desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se han ido encontrando todas las piezas del rompecabezas y las primeras cosas que se encontraron fue pues atrapar al sicario joven de 14, 15 años que por un pelo más y lo matan porque el chico en el momento de ejecutar este acto delictivo, Gabriela le entrega el arma al muchacho, el proveedor lo cargan las balas y todo eso, pero al parecer esa pistola Glock 9 centímetros fue maniobrada de tal manera que cuando fueran a disparar no fuera un disparo, sino una ráfaga de disparos. Por esta razón, en el escenario, los investigadores encontraron no un casquete, sino 12 casquetes. ¿Por qué? Porque fue una ráfaga continua. Lo podemos recordar muy bien. En el momento en que él abre fuego, eso empieza se escuchaban varios disparos, ¿sí? Pero todos esos disparos no hirieron a ninguna persona que estuviera ahí cercana en el evento, ¿no? Porque hubiera sido una gran masacre. Simplemente el muchacho, el primer disparo que hace, lo hace casi como que al aire, pero sin querer logró rozar la cabeza de la humanidad de Miguel Uribe Turbay. Y termina cayendo y el arma también que tenía el muchacho sicario joven también termina cayendo al suelo, pero sigue procesando la descarga de la ráfaga, es decir, que todos los tiros fueron casi digamos que en el suelo. Entonces eso evitó que alcanzara una de esas balas a las personas que estaban rodeando en ese momento a Miguel Uribe Turbay. Entonces, en un video que sacaron el día 21 de junio de los vándalos, dice, atención, se confirma que el autoatentado contra el Paraconieto estaba arreglado, los escoltas y la policía que cuidaban al narconieto lo sabían. Esperaban la señal del dedo de Uribito. Y en ese momento el joven cabal disparó, pero todo salió mal. Por eso la rabia de los escoltas. Entonces, la cuestión es que vamos a echarle aquí una pequeña mirada a este video. Pueda que suene, como pueda que se detenga, porque lamentablemente por el internet que yo tengo, pues no lo vemos perfectamente, pero vamos a intentar. Sin embargo, si no procede, pues yo lo detengo y sigo contándoles más de lo que yo he podido conocer bajo las siguientes lecturas que he tomado. Que es escalofriante la versión que dio alias Gabriela, una de las principales implicadas y responsables en el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Contó paso a paso cómo sucedieron los hechos, cómo llevaron a cabo este atentado y además echó al agua a los escoltas y los policías que estaban acompañando a Miguel Uribe Turbay, que según su manifestación se vendieron. Alias el costeño estaba convencido, aunque no se lo dijo al menor, de que era una misión suicida. En la última conversación que tuvieron, según Catherine, le dijo que todo estaba cuadrado, hasta los escoltas y policías que estaban en el parque. Porque si vemos en los videos de lo que sucedió, pues logramos evidenciar que ahí hubo una falla muy pero muy grande frente a la seguridad. Es que se supone que habían como 5, 6, 7 escoltas y estaban todos regados, estaban todos en otros lugares. Al frente de Miguel Uribe no había absolutamente nadie. Vándalos.
Y ahí pudieron ustedes escuchar eso. Bueno, yo les sigo contando a ustedes. Revista Semana sacó un gran detalle de todo lo que sucedió con todo esto. Y la que narró bastante de toda esa información fue la chica Gabriela. Cuando a ella le sacaron su testimonio en la fiscalía, contó todas estas cosas. Y es increíble que todos los que participaron en ese atentado, Gabriela, el joven sicario, el conductor, el costeño que se llama Byron Trujillo, el hermano de este y otro. Lo cierto es que esto sube a más de 9 personas. Los autores materiales casi todos se han atrapado, y casi todos han contado, han dicho muchas cosas tremendas porque todos vienen con el cuento de Caquetá. Y resulta que en Caquetá está la segunda Marquetalia, que era de Iván Márquez, ¿sí? Entonces, a la chica Gabriela la querían desaparecer como fuera, le habían dicho que tenía que hacer un curso de drones y de francotiradora. Pero ella no quiso hacer ese curso y prefirió venirse nuevamente, iba a venirse a Bogotá cuando la atraparon. A la chica le habían prometido plata, pero parece que no le pagaron porque según ellos decían, pagamos el dinero, pero la misión debe quedar cumplida. O sea, el destino final del señor Miguel Uribe Turbay era que le clavaran por lo menos 3 o 4 disparos en la cabeza para matarlo. Pero como les digo, todo salió por el tiro por la culata. Unos cuantos pueden decir que fue un autoatentado, como lo afirma uno de los informativos de Mi Gente Colombia, que hizo una exposición total. Él dijo muy claramente, esto fue un autoatentado porque precisamente en ese momento Uribe quedó solo, Miguel Uribe quedó solo, no habían escoltas por ahí. Hubo la posibilidad de la llegada fácil del sicario para poder apuntar. El sicario, en el momento en que apunta, dispara a la cabeza de Miguel Uribe Turbay, el cabello se levanta fuertemente. Ante esto, ¿sabe qué dicen las personas? Que eso no eran balas reales, sino eran balas de goma, de una traumática. Pero que igual de todos modos, por la cinética, por la fuerza cinética que tenía la bala, pues alcanzó a fracturar el cráneo, ¿sí? Pero dicen que no hubo algún daño dentro de este. Otros afirman, es que si esto hubieran sido balas reales de una Glock 9 milímetros, ese señor no queda sobreviviendo. Otros afirman que Miguel Uribe Turbay ya llegó a la clínica muerto y que lo mantienen con mecanismos que simulan que está vivo, pero no está vivo. Muy curiosamente, en esos días mostraron una foto de Miguel Uribe Turbay donde él está con cabello. Está en la cama, en la UCI, pero tiene cabello. Hasta donde entendemos los que hemos visto cosas de medicina, sabemos que una persona que le propinan un disparo en la cabeza y le van a hacer una cirugía en la cabeza, pues obligatoriamente lo tienen que rapar, o sea, le tienen que quitar todo el cabello para poder hacer la operación, porque no se puede hacer, el cabello tiene mucho germen, que no falta que ese germen, uno de esas pequeñas partículas pueden entrar directamente allá y hacer estragos tenazmente. Eso lo saben mejor que nadie los médicos. La otra alternativa es que la Fundación Santa Fe no ha permitido como el acceso, aparte de la familia, de otras personas para verificar exactamente cómo está Miguel Uribe, ¿no? Y mostrarle a la gente, mire, Miguel Uribe está así, sino que simplemente han adoptado una posición de que todo está bajo reserva, su cuidado es delicado y todo está reservado, o sea, mejor dicho, que nadie tenga acceso a mirarlo siquiera. Ni RTBC, ni ningún periodista. Entonces, pues todos hablan una narrativa, otra narrativa. Unos dicen que vive, otros dicen que no vive. Unos dicen que el señor nunca murió, que es un atentado. Otros dicen que sí, que es un atentado, etc. Entonces hay muchas cosas que hablan de esto. Pero lo que dice la chica también es abrumador y bastante estremecedor y tétrico, macabro. Porque pues lamentablemente el chico que es el sicario joven que buscaron, ellos buscaban un chico entre 14 y 16 años, lo perfilaron,
Buscaban un niño que no tuviera sus padres junto a él, sino más bien como con muchos problemas, inclusive también drogadicto, que el chico fuera rebelde, problemático, para que de esta manera el chico pudiera rápidamente aceptar. Pero sí le dijeron al chico, esto es una misión suicida, usted tiene que intentar escapar. Si no escapa, pues terminará muerto. El chico hizo todo lo que hizo, pero el chico nunca recibió la plata porque ellos decían que la plata la recibía, pero cuando todo esto se ejecutara. Pero como no se ejecutó, como no se mató a Miguel Uribe Turbay, es decir, como no le salió bien la jugada a cada uno de ellos, entonces no hubo plata, pero alguien se quedó con toda esa plata. El autor intelectual, el que manejó la intelectualidad de todo este atentado, es el que tiene la plata. Unos en la narrativa dicen que aproximadamente, tal vez 1.000 millones, ¿no? Tal vez 1.000 millones estarían moviéndose en esto. 1.000 millones de pesos en esto. También dicen algunas narrativas que a Miguel Uribe Turbay no era este el atentado único que le habían hecho ya le habían intentado hacer otros en Barranquilla. También se dice que Miguel Uribe tenía pleno conocimiento de quiénes eran sus enemigos poderosos, y él sabía que su enemigo poderoso era uno de la FARC, y que él alguna vez dijo, lo vamos a bajar. Él lo tenía muy consciente, él sabía de eso. Eso no era algo que él ignorara. También se ha conocido que Byron Trujillo posiblemente pudo haber salido del país. Aún no lo atrapan. Bueno, en eso están en la mira de poderlo atrapar, de poder atrapar al señor Byron. Yo pienso que ya están cerca de eso, pero por lo menos al día de hoy, después de 16 días que han transcurrido, ya se puede conocer un poco más en detalle las cosas. En algún momento en la noticia salió que en el escenario habían aparecido 12 casquillos. Hoy podemos entender que los 12 casquillos que aparecieron fue porque simplemente el arma, cuando fue accionada, accionó en ráfaga. Tal vez seguramente ni el chico sabría eso, ¿no? Pero accionó en ráfaga. Entonces, si acciona en ráfaga, pues no hay manera de poderla detener. El arma sigue disparando. El chico tuvo que haber botado el arma y emprender la carrera para volarse de ahí, correr y correr y correr intensamente, pero en medio de su correr, según ellos decían que lo esperaba una motocicleta a cierta distancia, pero nunca vio la moto, que más adelante estaría el Spark gris negro, pero nunca estuvo. Es decir, el chico, desde el momento en que pasó todo eso, el chico quedó completamente solo, pero sí lo usaron para instrumentalizar toda la situación, todo el proceso. Y también en el momento, en todo esto del evento, han instrumentalizado a Miguel Uribe Turbay para la política, para los fines que tiene el uribismo. Lamentablemente todos se aprovecharon de eso, hasta la esposa, y es muy curioso porque hoy la esposa, cuando sale a hablar con el público, sale con una sonrisa de flor a piel, pero también hubo narrativas que la misma semana contaba que ellos habían llegado el día 17, habían llegado a la clínica vestidos de negro, como diciendo, caramba, se murió. Ese día también el señor Enrique Peñalosa lanzó un mensaje por la red social X diciendo que daba las condolencias, que terrible lo que había pasado. Entonces, veamos que todo esto que ha pasado nos deja mucho, pero muchísimas cosas para pensar el día de hoy. Nos deja para pensar que nuestros niños en Colombia, las mamás que tienen niños menores de 18 años, andan muchos de ellos solitos, muchos de ellos sus papás están trabajando. ¿Cómo? De domingo a domingo, no tienen descanso. Muchos de ellos salen desde las 6 de la mañana y tristemente regresan hasta las 10 de la noche. Muchas veces, tantos de ellos tienen sus puestos de trabajo no en la misma zona donde viven, sino en una zona mucho más distante. Si están en Suba, su trabajo lo tienen en el sur. Y esto hace pues, que el tiempo sea más largo para movilizarse de su trabajo a la casa. Y como salen tarde,
a su casa también llegan tarde y pues no ven a los niños cuando van a dormir, no ven sus tareas. Es un total y completo descuido, pero muchas veces este descuido no es de los papás y de las mamás, esto también es un descuido del Estado. El Estado, mientras ha existido, los gobiernos anteriores de la derecha, de la ultraderecha, de centro, del uribismo, etcétera, ¿sí? Han pensado en unas cosas diferentes, pero nunca han pensado en esa madre colombiana que trabaja, esa madre colombiana que tiene que dejar a sus pequeños en casa, mientras ella va a buscar el pan de cada día para sus pequeños. Nunca han pensado en esa madre de que pudiera recibir una compensación por parte del gobierno mientras ella se pueda quedar con sus hijos, o cosas especiales como por ejemplo, ella va a trabajar, pero por lo menos tengan presente que ella debe tener un tiempo para sus hijos. Entonces su trabajo no debe ser un trabajo extendido a tantas horas, debe haber un contrato con término indefinido para que exista la garantía de que hay una estabilidad laboral. Y todas estas cosas, créanme, amigos, amigas, que todo eso lo está estudiando el presidente Gustavo Petro, porque él lo que busca es mejorar todo eso. Él busca insistentemente, así se gane o se levante una maletada de enemigos, él busca insistentemente una igualdad en este punto, bajar esa desigualdad, bajar ese punto y lograr conseguir la dignidad. Entonces el presidente hoy por hoy se aferra para defender a estas madres que tienen esos niños que no puede atender y mirar a ver de qué manera se les puede ayudar. Por eso existe el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Y se les hace una enorme atención a las mamás que tienen estos casos. Por eso en la pensión, en la reforma de la pensión, también se habló de que las mamás que tienen hijos, si una mamá tiene 2 hijos, pues merece que ya se haya ganado 50 y 50. Es decir, 100 semanas ganadas para que pueda seguir cotizando y así poder alcanzar su pensión para llegar a las 1000 semanas. ¿Sí? Eso está contemplado en la reforma pensional que entre en vigencia a partir del 1 de julio de este año 2025. Entonces, ahí está. También en otras narrativas y en otras entrevistas se ha mostrado también lo que contó el mayor general Carlos Fernando Trana Bernal, que contaba pues que en todo el conjunto de pruebas que tienen son más de 1100 videos para revisar, más de 12.000 datos para analizar, más de 180 personas que investigan todo el caso, gente de otros países que vienen a Colombia como el FBI para investigar hondamente esto, porque en la narrativa de los que dicen que Miguel Uribe Turbay murió, algunos dicen si Miguel Uribe murió el día que llegó a la clínica y lo mantienen con esas máquinas que simulan que está vivo, en cualquier momento pueden decir que él se murió y lo quieren cremar. Entonces cuando lo quieran cremar, entonces van a borrar toda evidencia de qué fue lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, como por ejemplo conocer a qué horas murió Miguel Uribe, cuántos días estuvo así, cuáles fueron las causas de su muerte, cómo fue realmente todo el proceso de esa bala que pudo entrar en su cerebro, porque todavía hay mucha gente que no lo puede explicar bien. Hay gente que todavía, muchos pueden decir, sí, está entre la vida y la muerte, está que pelea contra la muerte aquí y allá y la vida, pero no hay manera de descifrar qué exactamente fue lo que pasó. Todo apunta también, pues la cantidad de testimonio que ha narrado, en este caso Gabriela, que es la que habló más y la que habló de muchas cosas, ¿no es cierto? Gabriela. Y pues ellos, había una cosa muy curiosa que decían ellos en su testimonio. Entonces él decía, por ejemplo acá, indicó que el menor encargado del ataque se encontraba eufórico y convencido de ejecutar la orden de disparar. El muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento. Decía, entre comillas, 2 puntos, lo vamos a hacer real. Lo vamos a hacer real.
le voy a pegar todos los tiros en la cabeza, siguiendo las indicaciones de sus superiores. O sea, cuando dicen la palabra lo vamos a hacer real, nos deja también pensando mucho. Mire que ahí entra una narrativa, lo vamos a hacer real. O sea, ¿esto era un autoatentado? ¿O realmente era un atentado? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo ponen a la gente, digamos, en el plano cuando se está leyendo a dudar? Entonces, otro más dice así: la estructura del grupo quedó evidenciada a través de la joven, según el relato que ella dio. Ese día llegó al Parque El Golfito en el barrio Modelia de Bogotá, donde la esperaban alias el costeño. El alias el costeño es el señor Byron Trujillo, que según todos creen que él es un costeño por allá de la costa y resulta que él es un antioqueño. También esa es otra. Es un antioqueño. Tremendo. De Medellín, imagínense. ¿Cómo es tanta vaina tan tremendamente enrollada? Carlos Eduardo Mora, el conductor, y el menor designado como sicario. ¿Sí? Otro punto, decía, en un vehículo estacionado distribuyeron el arma, una pistola Glock importada y modificada que Arteaga detalló ante ellos. La joven recalcó que los cabecillas le ordenaron al sicario disparar todas las municiones, por eso el arma cuando disparó entró en ráfaga. Sí era necesario, y por eso también se habla de que en el escenario se encontraron 12 casquillos. La instrucción fue clara: usar el arma en modo ráfaga y evitar cualquier manipulación previa al momento del ataque. O sea que esto quiere decir que el muchacho sicario joven iba con el arma, se estaciona a 2 metros de distancia por detrás de Miguel Uribe. Una señora cercanita ahí con los ojos le va diciendo con los ojos como diciendo, oiga, mire, ya, es el momento, hágale, ¿sí? Con los ojos. Y el muchacho no había accionado esta arma, sino en ese preciso momento. O sea, en ese momento descarga toda la ráfaga. Se escuchan muchos disparos en ese momento, muchos. Todos esos disparos son los casquillos que encontraron después los investigadores. Entonces esto nos dice así: no fue un disparo, ni fueron dos, fueron muchos disparos. Entonces, pero de todos esos disparos, obviamente el primero que se lanzó, lastimosamente fue el primero que le dio a la cabeza de él, ¿sí? Hay también otra narrativa que hablan sobre las balas que fueron cambiadas. O sea, esas balas que lanzaron, ¿eran balas de verdad o eran balas de goma? Si eran balas de goma, entonces esto se denomina un autoatentado. Y si eran balas de verdad, pues hombre, si el señor Miguel Uribe hoy puede estar todavía vivo, pues es un milagro. Pero no significa que porque sea un milagro, entonces como es un milagro, como un día se lo escuché a un conductor que me transportó un momentico de un lugar a otro, él decía, no, es que si el señor Miguel Uribe Turbay sobrevive a esto, será nuestro presidente. Ay, Dios mío, yo dije, señor, que no nos vaya a pasar eso nunca, porque esto es como decir, vamos a tener un segundo Julio César Turbay Ayala. Entonces, no, eso no va a pasar nunca, 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 nunca. Siempre estaremos pensando que el próximo gobierno que va a haber es un gobierno progresista y que nuestra Colombia va cada día avanzando más. Bueno, vamos siguiendo otro punto más. También se dice lo siguiente: Elder, alias el costeño, empezó a hablar del arma, que esta arma venía del extranjero y que era una Glock que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote. Además, Elder le dice, todos a la cabeza. El muchacho menor de edad le dice, le voy a dar 1 o 2 en la cabeza y me voy. Tremendo. En sus declaraciones la mujer también mencionó que desde 2 meses antes, porque esto no fue fortuito, sino fue planificado con tiempo, ya había conocido al costeño y que en ese periodo de tiempo fue contratada para transportar otras armas utilizadas en diferentes sicariatos. O sea, esto quiere decir que ellos ya tenían antecedentes en todas estas cosas.
pero ese día todo le salió mal. Otro, en sus declaraciones Martínez también señaló que el conductor venezolano o colombo-venezolano Mora le indicó al menor que modificara su apariencia. Debía quitarse la chaqueta y la gorra para dificultar su identificación por las cámaras de seguridad. Luego de que el joven sicario se dirigía al parque, alias Gabriela y alias El Costeño se bajaron del vehículo y se dirigieron hacia el parque. Bueno, en las declaraciones de la Fiscalía difundidas por semana, se indica que incluso, otra cosa, aquí por ejemplo, Yesid Lancheros, él entrevistó al mayor general Carlos Fernando Trena Bernal, que fue el que contó muchas cosas acá. Entonces dice, incluso la misma mujer le comentó a alias El Costeño que la imagen de Miguel Uribe Turbay le recordaba a Luis Carlos Galán. O sea que ellos sí conocían a este señor. Alias Gabriela sostiene que aunque se bendijo al menor antes del atentado y que Eder le afirmó que todo estaba planeado, el atentado era una trampa, pues la idea, según afirmó la mujer, era que el esquema de seguridad asesinaran al joven de 14 años. Oh, entonces esto nos dice lo que dice también aquí, que los escoltas y los policías fríamente tenían todo planeado. O sea, el plan de ellos era herir a Miguel Uribe Turbay, matar al muchacho, matar a Gabriela, matar al conductor y todos los que fueran a cantar. Pero todo se salió de control porque el muchacho sicario joven no murió, habló, la chica Gabriela no fue finalmente llevada a las montañas ya por la guerrilla para que la asesinaran, habló, el conductor sintió un peso de enorme responsabilidad y culpabilidad y se entregó, y tras del hecho, el siguiente otro, el hermano o el del otro que también capturaron, que se llama William, también lo atraparon. Y entonces en este momento el único que está pendiente por ser atrapado para que hable, no lo han encontrado aún y están detrás de él, es el tal costeño, el que llaman Byron Trujillo, el que dicen que es un costeño, pero no es costeño, sino es un antioqueño. Entonces así están las cosas. Bueno, la logística del grupo contemplaba todos los detalles, incluso la posibilidad de dejar el teléfono del sicario en el auto para no perderlo durante la fuga. También durante su testimonio la joven admitió que ya había colaborado previamente con la organización. En otra ocasión, alias El Costeño le pidió transportar una maleta con explosivos que según su declaración estaba destinado a un exrefugiado de las FARC. Martínez afirmó que se negó. La chica, argumentando su deseo de desvincularse y vivir junto a su pareja, aunque fue perseguida para mantener la colaboración logística. ¿Sí? Según Martínez, alias El Costeño bendijo al menor antes de ejecutar el crimen y reafirmó que lo acompañaría en cada paso. ¿Sí? En cada paso. Ahí Elder le dijo, Dios lo bendiga. La joven relató que tras la balacera, ella y alias El Costeño se dispersaron en distintas direcciones y finalizaron la jornada en un bar del centro de Bogotá. En ese punto, Arteaga le prometió el pago acordado por su participación, 10 millones de pesos si el senador moría o una suma menor por solo transportar el arma. Martínez advirtió que la organización tenía un plan secundario para eliminar a quienes participaron en la operación, o sea, al chico sicario, a Gabriela, al conductor y al mismo Costeño también, si lo llegaran a topar. O sea, todos ellos tenían que morir, pero no murieron. Y eventualmente también, pues, ella misma, ¿no? Como método para evitar que cualquier filtración de información se regara. Ante esa amenaza inminente, Martínez decidió huir, alias El Costeño le sugirió irse de Bogotá, lo que llevó a la joven hasta Florencia, Caquetá.
Entonces, es de esta manera que 8 días después del atentado fue localizada y arrestada por las autoridades. Bueno, y todas las cosas que ya sabemos. Entonces, ¿qué nos quedan aquí por conocer más cosas, más detalles de todo esto? Hacker de la Fiscalía sacó un video donde dice que detrás de todo esto, obviamente, está Álvaro Uribe Vélez. También se ha conocido que existe un mapa en donde está la presencia de la mafia de Guatemala, los del Ecuador, los de Dubái, y que todo esto también era para poder buscar la manera de que al desestabilizar el país, ellos tuvieran la oportunidad de poder defender las rutas de narcotráfico. Por eso también el presidente de la República, en su consejo transmitido de ministros el día 17 de junio del año 2025, él lo dijo muy claramente, que todo esto era de parte de la mafia. No, como lo estaba pintando la señora Vicky Ávila, que mejor dicho, esa señora sí tiene como 20.000 calumnias y un poco de cosas que no dice nunca la verdad. Entonces es tremendo. Entonces eso, y pues todos los que andan ahí rondando ese cuento de que todo eso se le achaca al presidente de la República como el directo culpable de las cosas que le pasó al señor Miguel Uribe Turbay, para sembrar una narrativa y así de esta manera intentar desviar la cosa para que todo el mundo pensara que el culpable aquí era el presidente Gustavo Petro cuando él no lo fue. El presidente Gustavo Petro todo el tiempo dijo: quiero que todo esto se investigue rápidamente y se pueda conocer todos los detalles de todo esto que pasó rápidamente, y para esto también pidió ayuda con el FBI, ¿sí? Pero también está otra cosa, entre ellos allí la fiscalía, como todo se está moviendo. Es decir, hay una cosa tremenda acá que seguirá desnudándose lentamente en todo el proceso de estos días, pero ya por lo menos en 16 días se ha conocido muchas cosas. No se habrá conocido en 22 horas como lo pintaba el señor Efraín Cepeda Saravia, que es muy ridículo porque él decía: han pasado 22 horas y aún no se sabe quién fue el que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Hombre, la policía está trabajando. Un caso como este, hoy es una maravilla que se resuelva tan rápido, pero no podemos decir lo mismo de los casos que todavía no se han resuelto, como el caso, la muerte de, por ejemplo, de Galán, la muerte de Bernardo, ¿sí? La muerte de Pardo Leal, la muerte de Pizarro, la muerte de Galán, ¿sí? Esas muertes aún todavía hay muchas cositas que no se conocen muy bien. Incluso hasta la muerte de Rodrigo Lara tampoco se conoce todavía muy bien. Hay muchas cosas ocultas aún. Y han pasado más de 3 décadas y todavía no se sabe eso. Y andan pregonando y diciendo que pasaron 22 horas y aún no se tiene conocimiento de eso. El señor Efraín Cepeda tiene, es, mejor dicho, del grande. Entonces, aquí vemos que el presidente de la República todo el tiempo ha demostrado una enorme intención de averiguar, de investigar, de indagar a profundidad todo lo que pasó con el señor Miguel Uribe. 2, vemos cómo en todas estas narrativas, eso sí, utilizaron al pobre Miguel Uribe Turbay para instrumentalizarlo a nivel de todos los detalles de política. Tanto así que en la Fundación Santa Fe se instalaron oficinas de campaña presidencial de la señora Vicky Dávila, de la señora María Fernández Cabal, utilizando las instalaciones de la Fundación Santa Fe, al punto de que después les tocó a ellos decir: no, qué pena, pero esto no es un escenario para política, aquí se atienden pacientes, no políticos, ni sus seguidores, ni nada de esas cosas, por favor, retírese. Todo eso se ha conocido. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Hubo una investigación profunda en Señal Investigativa justamente el domingo, eso fue el domingo 15, el día 15 de junio, relacionada con el perseguimiento de Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo por parte de personas de la corrupción de Guatemala
Y en eso dijeron que mucho tenía que ver también Álvaro Uribe Vélez. Es decir, ahí hay cosas bien tremendas. Y entonces todo esto es lo que les he estado contando, amigos, en este rato de este video, que pues resumiendo todo, porque yo dije voy a esperarme a conocer más detalles y pues haré un mejor video contándoles todos los sucesos que han pasado. Pero vamos mirando que todo se ha movido muy supremamente rápido y se han ido detectando todas las cosas rápidamente. Y pues se seguirán detectando más porque pues aún falta escuchar el testimonio, la declaración del señor Costeño y esperar que se escuche que lo atraparon, que ya está ahí. Hay que esperar eso. Esperar también a ver qué pasó con Miguel Uribe Turbay, si realmente es cierto lo que dicen que se murió o no se murió, cómo está, porque pues la fundación dice que está grave, que aquello, que el otro, pero tampoco lo dejan ver. Los únicos que tienen acceso a poderlo ver son los familiares, pero en este momento ninguna persona del periodismo lo ha podido ver, ni ha podido registrar fotografías, ni nada de eso, ni puede tampoco decir las cosas realmente que está pasando. No pueden decir nada, ningún periodista. Entonces, Semana habla muchas cosas de lo que escucha, de lo que le entregan en reportes, pero no se acercan mucho a todas las cosas que están pasando. El presidente sí tiene definido de dónde provienen todas las cosas y sabe que sí fue un evento que en cierta manera desestabilizó el país, que provocó para esto la marcha del silencio, que la marcha del silencio era algo muy similar como lo que hicieron en la época de Jorge Eliezer Gaitán, que en esa época también hicieron una marcha del silencio, pero intentando hacerla para este tiempo, la marcha del silencio de este tiempo, del 2025, no era marcha del silencio, sino era una marcha de odio, una marcha donde todo el tiempo la mayoría de las personas que marcharon hostigaron mucho el gobierno de Petro, ¿sí? Muchos de ellos se anclaron en la Plaza de Bolívar esperando a que saliera el presidente Gustavo Petro, que seguramente para con toda esa cantidad de odio poderlo acabar, pero no pasó eso. Entonces hubo noticias, fotografías que se registraron de todo eso, pero también se pudo observar que en esa marcha del silencio también salieron personas que antes eran uribistas y despertaron, hoy en día despertaron, porque muchos de ellos hoy en día están conociendo las verdades de todo lo que está pasando, y pues eso también nos deja ver que mucha gente ya no es de Uribe. El pueblo colombiano, como se manifestó en Alpujarra, ya no es de Uribe. Mucha gente hoy escuchan, siguen, apoyan, ovacionan, aclaman y están ahí con el presidente Gustavo Petro. ¿Y quién creyera que esos que son poquitos, que son la sociedad de la derecha, ultraderecha, centro y uribistas, salen a decir que el presidente Petro está solo, que el presidente no convoca calles, que no tiene calle, que está completamente abandonado, cuando todo eso es una gran mentira, hasta el punto de cómo nos tienen tan altamente desinformados que en RCN no dicen sino mentiras, y en Caracol también dicen mentiras, y el colombiano también dice mentiras, pero nosotros entendemos que todas esas mentiras es porque desde allá se desenfunda mucho odio hacia el presidente. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video, muchas gracias y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.